Hola amigos de Sports Venezuela, bienvenidos a una edición más de Debate Béisbol. Hoy para hablar de la noticia del día, no tiene que ver con ningún pelotero venezolano, pero tiene que ver con nuestros representantes latinos y es Francisco Lindor, el campo corto de los Mets de Nueva York y la supuesta negociación en la que están envueltos en estos momentos, tratando de llegar a un acuerdo justo antes de que se llegue a ese día inaugural que es el próximo jueves 1 de abril. Las ofertas, 10 años, 320 millones, alrededor de esas cifras o 12 años y alrededor de 385 millones. Es mucho dinero, son muchos años para un campo corto que tiene 27 años ya en este momento. Es diferente quizás un poco al caso de Fernando Tatís. Ese es el tema de hoy. Vamos a escuchar las opiniones de Andrés Espinosa y de César Sequera que nos acompañan como siempre. Comencemos con César. César, tú que sigues un poquito más de cerca a los Mets de Nueva York, ¿es ese el acuerdo que esperabas tantos años por Francisco Lindor o te sorprendió ver este tipo de cifras a la hora de hablar de este posible contrato? Saludo Alejandro, saludo Andrés. Sí eran las cifras que yo esperaba, porque desde un principio los reporteros que siguen más de cerca a los Mets de Nueva York decían que el punto de partida de las negociaciones eran 10 años y 300 millones de dólares. Eso es hablando del tipo de pelotero que es Francisco Lindor, la talla de jugador que es, porque estamos hablando de una superestrella sin ningún tipo de duda, un pelotero que puede ganar el guante de oro en una posición tan exigente como el campo corto y en el mismo año ganar el bate de plata. Es un jugador de ese calibre. Pero sí me sorprende cuando yo veo las noticias y veo que la contraoferta de Francisco Lindor es por 12 años y yo creo que eso tiene que ver más porque él quiere un acuerdo que al menos se acerque y que sea más lucrativo que Fernando Tatis Jr. porque sencillamente Lindor dice yo he hecho más que él y si a él se le da ese contrato yo tengo que recibir uno mejor. La cuestión es, y es el punto clave que tú señalas, la edad, que él no tiene la edad cercana a lo que es Fernando Tatis Jr. Estamos hablando de un pelotero que apenas da sus primeros años y Francisco Lindor sí está en su punto más alto, pero ese punto más alto lo que te dice a ti es que está más cerca de empezar a bajar, porque repito, es la posición más exigente del béisbol y cuesta creer, Alejandro, más allá de un pelotero que ahorita es una superestrella, que a los 33, 34 años de edad él vaya a rendir al mismo nivel que está en la actualidad. Entonces sí me sorprendería mucho que los Mets de Nueva York cumplan con esa petición que tiene Francisco Lindor. Pero si hay que decir algo, y aquí vamos a poner una posición más terrenal, más de aficionados, y yo lo escribí ayer por mis redes sociales, cuesta creer o hay que tener muchísima confianza en sí mismo para decirle que no a 325 millones de dólares asegurados, Sí. porque él va a un equipo que es nuevo, a un mercado nuevo, se va a enfrentar a un picheo nuevo, porque lo hemos hablado muchísimo en estos análisis sobre el débil picheo que es de los Medias Blancas, de los Twins de Minnesota. Ahora te vas a enfrentar a Max Scherzer, a Mike Sí. Soroka, La a mejor rotación, Strasburg, las mejores rotaciones de la liga. sin duda. Entonces cuesta, hay que tener muchísima confianza para decirle, no, 325 millones, no, yo quiero más, yo negocio el próximo año. Pero vamos a ver cómo es esto, que ya es una novela, Alejandro, y Andrés, porque hasta el dueño de los Mex tuitea y dice, no, ¿cuánto le ofrecerían ustedes al Lindor? Ya esto es una novela que parece un fichaje de Real Madrid y del Barcelona. Sí, parece Neymar, Haaland y Mbappé y Sí, todo sin aquello. duda, sin duda. Andrés, el mejor campo corto del momento, creo que ahí debatible con Tatís. Pero bueno, lo que hablábamos, ¿no? Está en su prime en este momento, por supuesto, puede exigir todo el dinero que quiera, pero es una suma bastante amplia, ¿no? Y son bastantes años como para comprometerte con alguien que quizás hacia el final de su contrato ni siquiera esté jugando ya en el campo corto. ¿Cómo lo ves tú? Bueno, saludos muchachos. Primero que nada, la verdad yo tampoco entiendo y ese último punto que tocaba César es el que me parece más interesante de todo porque hay que, tal cual, vamos a llamarlo así como lo llamó César, tener mucha confianza en sí mismo para rechazar una oferta de tal magnitud. Sobre todo porque es un caso en el que no estamos entrando en la temporada muerta, donde nada que ocurra en los siguientes meses va a devaluar justamente tu currículum. Es lo que menciona César, tú no sabes cómo te va a ir en esta próxima temporada, ni siquiera sabes si la vas a poder disputar, porque te dan un pelotazo, te fracturan algo y quién sabe qué te pase. Y ya el año que viene ya sí eres agente libre y eso te puede afectar considerablemente. Que además, que si tienes una muy buena temporada, pues vas a conseguir eso que quieres y más, seguramente, pero es un riesgo sumamente considerable, sumamente grande a mi parecer, tomando en cuenta que te están ofreciendo más de 300 millones de dólares y te están ofreciendo 10 años.
De verdad que en particular lo de Francisco Lindor no lo entiendo. Yo no soy para nada partidario de esos contratos tan largos, a menos de que sea como el caso de que para mí inteligentemente hicieron los Padres de San Diego con Fernando Tatis Jr., que sigue siendo un riesgo, sí, pero es un jugador sumamente joven, es un jugador que está en el comienzo de sus 21 años, es un jugador que ha demostrado que ya se le ve el valor que va a tener, que sí justamente pues amerita correr el riesgo por un contrato similar, pero cuando estamos hablando ya de jugadores que se están acercando tanto a los 30 años de edad, como es el caso de Francisco Lindor, ese tipo de contratos ya de doble dígito en cuanto a años, es decir, 10, 11 años, me parece una locura. No recuerdo tampoco casos, me viene siempre a la mente, por ejemplo, el de Albert Pujols, que le dieron un contrato de esa magnitud más o menos a la misma edad, te repito, rondando los 30 o ya sobre, más viejo todavía. Exacto, o ya sobre los 30, y al final te puede rendir a ese mismo nivel en unos 2, 3, 4 años, pero no va a ser así durante los 10 años, mucho menos justamente ya en los últimos 3 años de contrato. Quizá lo entendería un poco más, por ejemplo, en el caso de un pelotero que perfecto, le ha dado mucho a esa organización y bueno, indiferentemente si ahora ya no va a darnos lo mismo por 10 años, pero le estamos pagando lo que no hizo por nosotros anteriormente. Pero no es el caso de Francisco Lindor con los Mets porque recién está llegando a esta organización. Francisco Lindor hizo todo lo que hizo con los Indios de Cleveland, no lo hizo con los Mets de Nueva York. Entonces, realmente no me parece correr el riesgo ni siquiera de una oferta por 10 años por 10 años. Claro, los Mets estaban conscientes y al tanto de que esto iba a pasar cuando adquirieron sus servicios. Entonces ellos también sabían en lo que se estaban metiendo y sabían que si querían justamente verle los frutos de este cambio, iban después a tener que, como dicen coloquialmente, bajarse de la mula con Francisco Lindor. Pero particularmente no soy fanático de este tipo de contratos. Lindor es uno de los mejores, el mejor campo corto de la actualidad posiblemente, hasta que Fernando Tatis Jr. vaya demostrando lo contrario, pero para mí sigue siendo el mejor Francisco Lindor. Pero realmente con esa edad, más de 10 años, incluso más, de verdad que no, para nada estoy de acuerdo con un contrato de esa magnitud. Sí, a mí lo que me sorprendieron fueron los años, ¿no? Quizás si hubiese sido de 5 a 7 años y hasta más dinero por cada una de esas temporadas, yo creo que hubiese entendido, ¿no? César, los Mets tienen una presión muy grande porque ellos hicieron el cambio y todo el mundo dijo, perfecto, el cambio es muy bueno, excelente movimiento, pero si extiendes a Francisco Lindor, porque si no simplemente lo estás teniendo por una temporada y ya, después lo estarías perdiendo. Así que los Mets tienen una presión extra, ¿no? En esta negociación, además. Sí, además, Alejandro, porque para adquirir a Lindor entregaste a los dos jugadores que están más cerca de jugar el campo corto contigo. Diste a Mer Rosario, que no funcionó con el equipo defensivamente, y Andrés Jiménez, que enseñó cosas bastante positivas en su temporada de novato, pero era la principal pieza que pidió Cleveland para entregar a Francisco Lindor. Este cambio se ve como genial siempre y cuando los Mets entiendan a Francisco Lindor. Ahora yo voy a trabajar aquí un poco como abogado del diablo en el caso de Lindor. Estamos acostumbrados a este tipo de contratos, yo comparto con Andrés, de hecho yo voy un poco más allá y no quiero ofender a nadie, no creo que exista un contrato bueno que tú puedas decir, este contrato fue bueno, que haya sido de más de 10 años. El único que podríamos decir es el de Mookie Betts y solamente ha pasado una temporada. ¿Por qué digo que es bueno? Hay que ver cómo termina. Sí, porque vamos a una vez, eso me lo dijo el maestro Humberto Acosta, los contratos son buenos cuando tú consigues campeonatos. El único acuerdo que yo puedo decir que es bueno el de Mookie Betts porque ganó el campeonato el primer año. Faltan 13 años de contrato. Vamos a ver qué sucede de aquí hasta allá. Pero es este tipo de consecuencias que asumen para tú conseguir una estrella de este calibre. Francisco Lindor, Mookie Betts, Mike Trout te dicen, tú me pagas ahorita y ya después vemos qué hago yo cuando tenga 37, 38 años de edad. Pero yo creo que es un riesgo que es demasiado elevado, eso de 12, 13 años de contrato me parece un exabrupto. Uno puede decir desde aquí, bueno, pónganse de acuerdo, quizás si tú ofreces 10 años y él pide 12, que pónganse de acuerdo en 11, pero no sé cómo funcionarán este tipo de casos, pero yo comparto contigo, Alessandro, es una presión terrible para los Mets, más allá de que la próxima temporada quedará libre Corey Seager, Javier Báez, un montón, Trevor Story, un montón de campos cortos estelares, pero es que los Mets se interesaron en Bauer, no lo firmaron. Se interesaron en Springer, no lo firmaron. Se interesaron en Real Muto, tampoco lo firmaron. Ahora tienes a Lindor y tampoco lo vas a extender. ¿Qué confianza puede tener el aficionado de llegar al próximo mercado y que te vas a quedar con uno de estos campos cortos estelares? Rápidamente, Andrés y César, comenzando con Andrés, ¿llegan a un acuerdo antes de comenzar la temporada, sí o no? Sí, yo creo que sí. Yo creo que sí van a llegar a un acuerdo y me parece que a eso Lindor sabe justamente, a mi parecer, eso que
que estamos hablando de que los Mets tienen esa presión, de que entregaron peloteros muy importantes por él y que evidentemente no van a querer tenerlo por una sola temporada. Yo creo que a eso también está jugando, si bien me resulta complicado que esté jugando así con fuego, pero me parece que es eso, él sabe justamente lo que vale, sabe lo que entregó ese equipo por él y que no lo entregó nada más por una temporada, y que a lo mejor si ya los Mets de por sí han ido reculando, vamos a decirlo así, ofrecen esto y luego ofrecen un poquito más y un poquito más, a pesar de que se ha reportado que supuestamente esta sería la oferta final que le hacen los Mets. Yo creo que al final sí van a terminar llegando a un acuerdo en los próximos días. ¿Qué opinas, César? ¿Sí o no? Yo creo que sí van a llegar a un acuerdo porque, insisto, no creo que la familia, la representante le vayan a decir, no, tranquilo, no agarres 325, ahí vemos después. Me cuesta creer eso, pero lo que sí me parece, y por supuesto estando aquí lejos no tiene la información necesaria, no me parece que el acuerdo que vayan a firmar se acerque a lo que quiera Lindor. Me parece que se va a acercar más a lo que ofrecen los Mets. Sí, igual sean 10 o sean 12, en mi opinión, para mí son muchos años, ¿no? De contrato, comprometerte a tan largo plazo. Y además no sabes que pueda pasar de aquí a 3 años, a 5 años, con el cuál puede ser la actualidad de la franquicia, y eso siempre afecta, ¿no? A la hora de evaluar este tipo de contratos. Así que bueno, ustedes déjennos sus opiniones acá en los comentarios. ¿Qué opinan? ¿Vale la pena ofrecerle tantos años, tanto dinero a un compo corto de 27 años de edad? Está en su mejor momento, pero sabemos que hacia el final de ese contrato podría no estarlo. Es lo que nos han demostrado otras figuras que han pasado, sobre todo por esta posición, ¿no? Que es una de las más exigentes, si no la más exigente del béisbol. Así que bueno, hasta acá esta edición de Debate de Béisbol, y nos reencontramos pronto nuevamente ya con el comienzo de la temporada regular, que viene pronto el próximo jueves 1 de abril. Hasta la próxima.